En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Lo de siempre. Y también Jesús, como siempre, lo pequeño, lo que no cuenta, lo humilde, lo que no suena. ¿Cuál es el secreto del niño? Que se deja tomar de la mano por Jesús y se deja poner al lado de Jesús. Y este es el espíritu de los santos, los que se han dejado tomar de la mano y poner junto a Jesús. Este santo al que celebramos hoy es una de las grandes lumbreras del santoral francés y universal, sino que su figura es enfocada un poco unilateralmente, solo en el sentido de su dedicación a los pobres, que no fue tan preponderante en su vida, por lo menos de manera directa. Él fundó, con la ayuda de Santa Luisa de Marillac y de otras piadosas doncellas, las hijas de la caridad. Y después Messier Vincent, como se le llamaba en toda Francia, el señor Vicente, San Vicente de Paúl, fundó la Congregación de la Misión. Se llaman en casi todos los países lazaristas. En España, paules les llamamos, o vicencianos. Su nombre lo dice, Congregación de la Misión, para que aquellos sacerdotes dieran misiones por los pueblos, evangelizasen a las clases humildes. Para eso tenían que estar muy bien formados. El nivel de formación del clero entonces no era muy halagüeño y Vicente de Paúl se preocupó sobre todo de eso, de la formación del clero y de que aquel clero tuviese su raíz en el altar y en el sacrificio eucarístico. Nosotros hemos pedido en la oración colecta amar lo que Él amó y seguir sus enseñanzas. Amar lo que amó un sacerdote santo es sobre todo amar la Eucaristía. Y esto tenemos que pedir hoy. Dicen que Vicente se transformaba en el altar. Por eso le enseñó a celebrar con tanto fervor y otras muchas cosas a San Francisco de Sales, que era tan amigo suyo. Se transformaba sobre todo cuando decía las palabras que sirven de acusación de los propios pecados. En el Confiteor, en el Canon, Nobis quoque peccatoribus, y se golpeaba el pecho, y al pronunciar en voz un poco más perceptible aquellas palabras, el pueblo que estaba cerca se conmovía, porque era muy hondo el sentimiento de Messier Vincent, el señor Vicente, de la propia indignidad al celebrar la Santa Misa. Profundicemos hoy un poco en esta enseñanza suya. Enseñanza eucarística que se desdobla en un triple sentido: participar bien en la Santa Misa, recibir bien la Sagrada Comunión y visitar frecuente y amorosamente el Santísimo Sacramento. Eran las tres cosas que enseñaba San Vicente de Paúl. En su reglamento a las hijas de la caridad, en el año 1634, porque fueron una especie de señoritas consagradas sin ser religiosas, y en eso fue muy rompedor este sacerdote tan singular de Francia. En ese reglamento a las hijas de la caridad les escribe: id todos los días a la Santa Misa, pero id con una gran devoción, y estad en la iglesia con gran modestia, siendo ejemplo de virtud para todos los que os vean. Voy a poner como ejemplo a una buena señora llamada Madame Pavillon, que desde hace muchos años sigue admirando a toda su parroquia.
Parece como si su caminar y su postura fueran visiblemente en la presencia de Dios. Parece casi insensible a todas las cosas, excepto al pecado. Dejará que la pisoteen antes de ser de otra manera. De esta forma, hijas mías, hay que estar reverentemente en la Iglesia, principalmente durante la Santa Misa. ¿Qué pensáis hacer durante ella? No es solamente el sacerdote el que ofrece el santo sacrificio, sino todos los que asisten a él. Estoy seguro de que cuando estéis bien instruidas en este punto, tendréis gran devoción, porque el centro de la devoción es el santo sacrificio de la misa, que es la obra más excelente que hay en el cristianismo. Punto de examen para hoy. ¿Cómo estoy en mi misa diaria? Segunda enseñanza de San Vicente de Paúl. La comunión, que entonces no era frecuente y que él se preocupó de que entre sus hijas e hijos espirituales lo fuese, por lo menos semanal, que era entonces un gran avance. Y nosotros que tenemos la comunión diaria, ¿no será que estamos demasiado acostumbrados a ella y hemos caído en una cierta rutina y no la valoramos? ¿Cómo recibimos entonces la Sagrada Comunión? ¿Son sus efectos en nosotros los que Jesús quiere que sean? Un poco más tarde de lo que hemos dicho antes, en 1648, San Vicente de Paúl dio una conferencia a sus hijas de la caridad para hablarles sobre la preparación a la comunión. Y les presenta bajo una luz muy severa una comunión mal hecha. Compara la venida de Jesús a nosotros en el sacramento a la venida al seno de la Virgen María en la Encarnación. Y dice que desde toda la eternidad le había dispuesto esa morada, las entrañas purísimas de la Virgen, y por eso la adornó de los más dulces bienes que puede imaginar una criatura. Pues bien, si así preparó la divina providencia ese palacio que era el seno de María, con cuánta mayor razón hemos de prever nosotros el día y la disposición requerida para recibirle. En una conferencia que les había dado un año antes, 1647, hablaban entre ellas también, participaban las hijas de la caridad, y a una se le ocurrió decir esto: mire, padre, una persona que ha comulgado bien, lo hace todo bien. Y entonces San Vicente de Paúl, muy complacido de aquella observación, dijo así: qué bien dicho está eso, hija mía, que la persona que ha comulgado bien, después lo hace todo bien. Y prosiguió: si Elías con su doble espíritu hacía tantas maravillas, ¿qué no hará una persona que tiene a Dios en sí, que está llena de Dios? Ya no hará sus acciones, sino las de Jesucristo. Servirá a los enfermos con la caridad de Jesucristo. Tendrá en su conversación la mansedumbre de Jesucristo. Tendrá en sus contradicciones la paciencia de Jesucristo. Tendrá la obediencia de Jesucristo. En una palabra, hijas mías, todas sus acciones no serán ya acciones de una mera criatura, serán acciones de Jesucristo. De esta forma, hermanas mías, la hija de la caridad que ha comulgado bien no hará nada que no sea agradable a Dios, porque hará las acciones del mismo Dios. El Padre Eterno ve a su Hijo en esa persona, ve todas las acciones de esa persona como acciones de su Hijo. ¡Qué gracia, hijas mías! Estar segura de que Dios la ve, de que Dios la considera, de que Dios la ama. Así pues, cuando veáis a una hermana de la caridad, se podría igual decir a una sierva de María, servir a los enfermos con amor, con mansedumbre, con gran desvelo, podéis decir sin reparo alguno: esta hermana ha comulgado bien. Cuando veáis una hermana paciente en sus incomodidades, que sufre con alegría todas las cosas penosas con que puede encontrarse,
estad seguras de que esa hermana ha hecho una buena comunión y de que esas virtudes no son virtudes comunes, sino virtudes de Jesucristo. Aficionaos, hijas mías, a imitar la sacratísima y augusta persona de Jesucristo por Él mismo y porque Él os hará agradables a Dios, su Padre. Por tanto, terminaba diciendo a las hijas de la caridad, vuestra virtud principal no es la pobreza, no es ni siquiera la humildad o la caridad, no es la obediencia o la mansedumbre. Vuestra virtud principal es comulgar bien, porque de ahí brotan todas las virtudes. Por tanto, ¿cómo estamos en misa? ¿Cómo comulgamos? Y tercera enseñanza de San Vicente de Paúl, la presencia real de Jesús, saboreada por nosotros una vez y otra durante el día en la visita al Santísimo Sacramento. Una de las claves de la espiritualidad de San Vicente de Paúl, como también de San Francisco de Sales, por eso fueron tan grandes amigos, es la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, vivir cara a Dios. Pues esa vida de presencia íntima con el Señor gustaba San Vicente de alimentarla y de actualizarla mediante frecuentes visitas al Santísimo, en las que renovaba su acto de fe en el Señor presente en la Eucaristía. Y dice así en otra de sus exhortaciones, cuando entréis o salgáis de casa, cuando dentro de ella os mováis de un sitio a otro, no vayáis con precipitación de tal manera que eso os impida abrir un momento la puerta del oratorio y hacer, aunque sea una genuflexión, una breve visita al Santísimo Sacramento. Antes de ir a otro sitio, decía él, acudid a postraos humildemente ante el Santísimo Sacramento del altar y decid a nuestro Señor, Dios mío, tú me envías a un alma redimida por tu preciosa sangre. Esto cuando van a salir a un servicio, a un enfermo o a hacer cualquier cosa fuera. Tú me envías a esta alma redimida por tu sangre y quieres que yo haga que esa alma se aproveche de tu sangre derramada por ella y pueda decir esa alma un día en el juicio que yo he sido su corredentora, lo mismo que tú, Dios mío, eres su redentor. Te doy las gracias por ella. O sea, servirnos de todo para que nuestra proyección apostólica brote del sagrario. Podríamos decir muchas cosas más de la espiritualidad eucarística de este santo, en el que hay muchas cosas, muchos puntos clave que desgraciadamente no se ponen hoy tanto de manifiesto cuando se habla de él. He tenido en mis manos los tomos de las cartas de San Vicente de Paúl, interminables, y uno se admira cómo a estos hombres que gastaron su vida de una manera tan fecunda y tan estrujada, les dio tiempo además a escribir tanto, a predicar tanto, a enseñar tanto. Se ordenó sacerdote a los 19 años. Hubiera tenido todas las papeletas para ser un sacerdote muy mediocre, porque le empezaron a dar cargos muy cómodos y solamente después de muchos años se convenció de que lo único que merecía la pena era ser un sacerdote santo, no estar mejor colocado aquí ni allí. Y esa santidad sacerdotal suya brotaba del altar, del sacrificio, del sagrario, de la Eucaristía. ¿De dónde brota nuestra santidad? Si es que brota de algún sitio, pidamos a María Inmaculada, Nuestra Señora de la Salud, Madre del Pan de Vida, que nos haga cada día más almas eucarísticas, de misa bien oída y participada, de comunión bien recibida y fructificada, y de visita al Santísimo bien frecuentada y practicada, para que de Jesús sacramentado saquemos nosotros nuestra fuerza, nuestra alegría y nuestra vida. Así sea.